Leyendas enfrentadas. Querido tocayo, pues agradecerte que hayas aceptado que tu papá sea parte de este gran homenaje que le estamos preparando a las leyendas enfranjadas en el marco del 80 aniversario de Puebla, que se va a conmemorar el año que entra, en el 2024. Con mucho tiempo y previsión estamos haciendo esta publicación sobre las 100 leyendas, y algo muy bonito que sin duda alguna los debe de hacer sentir muy orgullosos es que en diferentes momentos la figura de don Enrique Montero Ponce fue muy importante en la historia del equipo de fútbol Puebla, y es una historia poco contada. Así es que gracias por tu tiempo y por permitirnos platicar un poquito más sobre esto. Al contrario, tocayo, muchas gracias por tomar en cuenta a mi padre en este homenaje que le están haciendo al equipo de fútbol. Y sí, pues él fue parte importante en muchas etapas del equipo. Te puedo hacer el primer relato en la época en que él era periodista, cronista de deportes. Manejaba las columnas deportivas en El Sol de Puebla, y ahí pues desde muy joven se vio involucrado con los primeros dueños del equipo de fútbol. Ahí al señor Díaz, pues él lo conoció personalmente, convivió con él, vivió momentos que eran de alegría, pero también hubo unos muy trágicos, entre comillas trágicos, porque de pronto los dueños pues soltaban al equipo, o por frustración, o por enojo, por resultados, o porque ya no tenían cómo pagarlo, ¿no? El Puebla ha ido pasando de mano en mano, y si algo debemos de reconocer en la historia del equipo de fútbol es que no ha sido un equipo que permanentemente haya tenido una solvencia o un respaldo institucional o empresarial. Lo digo permanentemente, como muchos equipos, ¿no? Como pueden ser las Chivas, los equipos de Monterrey, el América. Son equipos que han tenido una permanente función tanto económica como empresarial, y que les ha permitido ser grandes equipos. El Puebla ha sido un equipo batallador, sí, desde los dueños, desde quienes lo promovieron. Ahí empezó mi padre la conexión con el equipo. Oye, en sus inicios, ¿no? Por cierto, ahí tenemos una foto muy buena que te vamos a compartir de tu papá en el Mirador. Claro. Con don Joaquín Díaz Loredo y esa directiva, pero lo que probablemente todavía sea menos conocido es un poquito la parte de don Enrique Montero Ponce. ¿De dónde le viene esa pasión por el deporte? No sé, tu abuelo, tus abuelos, ¿se le infunden? ¿Jugó algún deporte? ¿Él mismo lo practicó? Te voy a hacer dos confesiones. Primero, pues no, mis abuelos no tuvieron que ver nada con los deportes, en primer lugar. En segundo lugar, él nunca jugó ningún deporte, tampoco. Él inicia su actividad y carrera periodística a los 17 años. Él decide, en lugar de ir a la escuela secundaria y llegar a las clases, se iba al puesto de periódicos, se le pedía al del puesto que le prestara los periódicos, y se bebía toda la mañana todos los periódicos, sobre todo los deportivos. Algún día se le ocurrió escribirle una carta al famoso Fray Nano del periódico La Afición, que era un periódico deportivo. Y le contestó el señor Fray Nano, y mi papá lo tomó como una invitación para irse a trabajar a La Afición. Entonces, entre lágrimas de mi abuela y regaños de su tío Santiago, pues él renuncia a cualquier otra actividad más que ser periodista, y se va a La Afición. Llega con Fray Nano, y Fray Nano le dice: pues no, yo no te invité a trabajar, yo te felicité por la columna que me mandaste, pero pues ya que estás aquí, pues de ahí veme, ¿no? De ahí veme a traer las tortas. Y ahí empezó en la redacción. Algún día faltó un cronista
y lo mandan a cubrir una lucha libre. Entonces va, cubre la nota, regresa, y cuando regresa, pues ven que escribe bien y empieza a meterse, y ahí de la afición se volvió uno de los cronistas importantes. Sin embargo, pues después regresa a Puebla, un poco chantajeado por mi abuela, que le decía que estaba enferma, aunque mi abuela murió a los 101 años, pero lo chantajeó. Mi padre se regresa a Puebla y entonces se incorpora al Sol de Puebla, al Esto, se vuelve también el corresponsal del Esto, y entonces empieza a cubrir fundamentalmente tanto box, que fue una de sus grandes pasiones, claro, junto con el béisbol. Pero eso no lo apartó del fútbol. La foto que tiene con esa directiva pues te da a conocer que siempre estaba metido en los eventos deportivos y en el fútbol, por supuesto. Sin embargo, cuando a él se le prende el amor por el equipo, es cuando el contador Rafael Moreno Valle, nuestro gran amigo, parte de nuestra familia, en paz descanse, decide tomar al equipo en segunda división junto con el Gordo González Gatica, y lo suben a primera división. Y ahí es donde mi papá se vuelca en el fútbol, y ahí es cuando empieza a convertirse en un promotor, en un comunicador, en un defensor del equipo del fútbol Puebla. Tuvo su primera etapa el equipo con vaivenes, pasaba de un dueño a otro, siempre estaba con el Jesús en la boca el Puebla FC. Seguramente ya te lo han de haber comentado, poquito, sí, algunos de los que has entrevistado, siempre estaba con el Jesús en la boca. Hasta que, viene la etapa de Maurer, en donde, pues, de veras, con una gran astucia, yo diría, de don Emilio y un grupo de poblanos, pues toman el equipo. Manolo Lapuente se convierte en el director técnico y de pronto arman un trabuco. Sí. Un gran equipo de fútbol que los lleva a ser campeones de campeones, se vuelven el equipo invencible del fútbol mexicano. Esa etapa mi padre pues la disfrutó y la gozó y la vivió intensamente, ¿no? Y otra etapa que vivió, fue cuando, previo a esto que pasó con don Emilio, el que era el dueño del equipo anuncia que lo va a vender, y que se iba a ir a otro lado de la República el equipo. Entonces mi papá, angustiado porque Puebla se quede sin fútbol, como siempre peleó porque Puebla se quedara sin béisbol y sin lucha libre y sin box y sin básquetbol, siempre andaba en la defensa de que el deporte profesional estuviera en Puebla. Va a ver al señor gobernador, a don Guillermo Jiménez Morales, y le transmite su preocupación de que se estaba vendiendo el equipo. En ese momento, pues don Guillermo le dice: ¿qué podemos hacer? Y mi papá le dice: pues ahí está el Huastepec, que lo tiene el Seguro Social, y pues a lo mejor ya el Seguro ya también creo que había anunciado que ya no quería tener el equipo. Y entonces don Guillermo le habla al director del Seguro Social, licenciado, ahorita me acuerdo de su nombre, muy famoso el licenciado, que era el director del Seguro Social, y lo convence de Arsenio, ¿no? No era Arsenio Farel, sí era Arsenio Farel, claro, era Arsenio Farel, sí era don Arsenio Farel. Entonces decide, pues le pasa el equipo a Puebla, se arma una directiva de poblanos, y entonces al otro día anuncian un nuevo equipo de fútbol pensando que ya se estaba vendiendo el Puebla,
que fueron Los Ángeles de Puebla. Sí. Pero resulta que para la noche ya también había habido otro grupo de poblanos que toman el equipo de la Franja. Entonces hubo 1 o 2 años en que Puebla tuvo 2 equipos de fútbol, y esa es una de las pláticas que mi papá siempre tenía con un gran orgullo, ¿no? Que de que un día ya no había equipo, al otro día en la noche ya había 2 equipos de fútbol. Oye, cuenta, cuando hablamos de leyendas, y tu papá es una leyenda, pues también hablamos un poquito de historias que van tomando forma por sí solas, ¿no? Y a veces se desapegan un poquito, la verdad, pero una de esas historias cuenta que en este proceso de convencimiento del gobernador, pues quizás no fue del todo sencillo, y que en algún momento a través de la radio arengaba a los poblanos a manifestarse para que no se vendieran al equipo, ¿no? O sea, también metiendo la pierna dura, ¿no? Sí, más bien lo hizo en la mañana que se enteró que iban a vender, antes de ir a ver a don Guillermo. En ese entonces, el noticiero de mi papá, pues era el más escuchado en Puebla. Sí. Él era el líder de opinión, y por supuesto que todo lo que se expresara y dijera, pues retumbaba hasta Casa de Gobierno, ¿no? Entonces seguramente a don Guillermo, que además fue un gran gobernador y promotor de muchísimas cosas en Puebla, un hombre muy querido por la familia y en lo personal, una de mis personajes de la vida, pues le han de haber dicho, ¿no? Ya don Enrique se quejó y pidió su audiencia, y bueno, pues llegó a plantearle el gran problema de quedarse sin equipo de fútbol. Entonces sí le pegaban. En ese entonces había una frase, ¿no? Cuando pasaba algo en el día, decían ahí ciertos grupos, sectores de la sociedad, decían, a ver qué dice mañana Montero Ponce. O sea, todos a ver qué dice mañana Montero Ponce, si va a defender o va a atacar, que papá nunca atacaba, pero sí, de pronto tenía opiniones fuertes, ¿no? Pero una de las grandes virtudes, creo que de tu papá, a quien también tuve la gran fortuna de tratar y de conocer, y mi papá lo quería mucho, era esa mano izquierda, ¿no? Esa capacidad de persuadir por las buenas, de convencer a través de argumentos y de influir. Sí, no. Él era muy, muy bueno para el argumento. Y en el caso del equipo de fútbol, por ejemplo, en aquel equipo campeón de campeones, tenían, me acuerdo, no sé si los martes o los lunes, había una comida, ya te la han de ver relatado, que convocaba, Maurer, ¿no? Convocaba Emilio Maurer con Manolo Lapuente y con un grupo de personas, y uno de los personajes que no podía fallar pues era don Enrique, porque él, en su visión de periodista, pues les daba a ellos ciertos argumentos o comentarios que formaban parte de la actitud que debería de tener el equipo de fútbol, ¿no? Entonces él era parte de la directiva en ese entonces. Oye, yo tengo otra hipótesis, y creo que tu papá fue muy importante en esa decisión. Y es una hipótesis porque no la he podido comprobar, pero tengo, digamos, algunas conjeturas o elementos de rompecabezas. A mí alguna vez me platicó tanto don Enrique Montero Ponce como Pedro Ángel Palou, que en algún momento dado le ofrecen a don Enrique ser regidor del ayuntamiento, y él dice, no, yo no, pero si me estás diciendo que ese espacio es mío, yo te pido que me lo respetes y permitas que llegue don Pedro Ángel Palou de regidor, e hizo un gran papel. Y yo tengo con ese elemento la hipótesis de que cuando llega don Pedro Ángel como presidente del Puebla, por ahí del 82, justamente con la venta del equipo del español don Pedro Suárez al gobierno, y yo estoy casi convencido de que fue una recomendación de tu papá también, porque eran grandes amigos, y en este proceso de gran influencia, creo que es la mano de tu papá la que dice... Así fue absolutamente, pero lo de regidor, sí. Bueno, a mi papá le ofrecieron ser regidor, ser diputado, ser presidente municipal,
porque era un líder de opinión, pero pues él era una gente muy responsable de su trabajo, del papel que jugaba, y sobre todo no iba a dejar su capacidad de transmitir, de comunicar por otra cosa. Pero en el caso de esa famosa regiduría, sí, efectivamente, él propuso y recomendó a don Pedro Ángel, al que yo pues también le tengo un gran recuerdo y con el que conviví también muchas cosas cuando llegué de secretario al ayuntamiento. Te voy a platicar una anécdota, nada más que no salga de Puebla. Me habló Pedro Ángel Palou, hijo, me habló Pedro. Ajá. Y me dijo, oye Mario, tengo un problema, ¿qué te pasa? A él lo acababan de nombrar secretario de Cultura del Estado. Entonces dice, tengo un conflicto en casa terrible. Pues, ¿qué pasó, Pedro? Mi papá está inconsolable. ¿Por qué? Pues porque él pensaba que iba a ser el secretario y al que nombraron fue a mí. Entonces, no sabes, anda deprimido, anda pues molesto, anda muy sentido. Y entonces le dije, pues no te preocupes porque al rato hablo con el presidente municipal y él va a ser el director de cultura del ayuntamiento de Puebla. Y en ese momento pues fichamos al mejor, sí, claro. a instancias de Pedro, pues que estaba preocupado porque claro, su papá andaba todo desolado, ¿no? Entonces don Pedro Ángel fue un gran amigo de mi padre, siempre. Él vivió junto con mi padre muchos eventos políticos, deportivos, sociales, y pues también cuando vino lo del equipo que buscaban un presidente, pues nadie mejor que el profesor Pedro Ángel Palou, que además también era un amante del fútbol, ¿no? Y un gran defensor. Y ya había hecho muchas cosas que tenían que ver con que el fútbol mexicano fuera y tuviera un espacio internacional, pero eso seguramente a los intereses de las televisoras pues no les gustó nada, y entonces pidieron la intervención del gobierno federal. De ahí vino la estatal, de ahí vino la amenaza, de ahí vino el bote, de ahí vino cerrar el estadio, y don Enrique fue un defensor muy fuerte, que incluso pues ahí se genera una confrontación con quienes estaban en el gobierno del estado. Confrontación que se acabó hasta que se fue quien era el responsable directo. Ahí se perdió la comunicación por el fútbol. Lo que te habla del amor que le tenía don Enrique a la franja, ¿no? Sí. Así fue, y por eso, bueno, pues ahí regresó otra vez el fútbol. Otra vez tuvimos una vez, por lo que verás que el pueblo de la franja ha tenido un peregrinar tremendo acá en Puebla. Por eso debemos de defender al equipo permanentemente. Don Enrique Montero Ponce, no sé, me imagino iba al estadio, quizás muchas veces o la mayoría de las veces en su calidad de periodista deportivo, pero no sé si a ustedes los llevaba también como desde niños. No, fíjate que bueno, lo que pasa es que yo era más metido al béisbol. O sea, te confieso, mi deporte es el béisbol, el deporte por excelencia. Lo jugué desde niño y lo jugué en la universidad. Y, en fin, tuvimos un equipo de béisbol 2 veces con Rafa y con mi socio Jaime García Calderón y otros poblanos, lo cual te habla del cariño al béisbol. Entonces yo no era muy metido al fútbol. Sin embargo, en la etapa del Puebla, de aquel gran Puebla, había dos plateas que mi padre adquirió cuando empezó el estadio, cuando lo construyeron. Y entonces esas 2 plateas pues me sirvieron para ir al fútbol, ¿no?
siempre iba yo acompañado de alguien y disfrutaba yo mucho los partidos. Él se iba abajo con la directiva o andaba ahí en... Luego me decía, súbete acá con nosotros. No, yo me quedo aquí en las tribunas con la gente, lo disfruto más, ¿no? Entonces, pero en las tardes comentábamos. O de pronto pues yo caía en la sobremesa de aquellas comidas con don Emilio, ¿no? Llegaba yo a saludar, todos hasta la fecha somos grandes amigos, me estiman bien, y compartía yo un ratito ya la sobremesa. Ya no me enteraba yo de los acuerdos, pero sí me enteraba de cómo estaba la actitud para el siguiente partido, ¿no? Sí, qué gran equipo, qué gran generación de hombres y que ponían todo su empeño en el Puebla. Oye, queremos también que este esfuerzo sea un poquito, digamos, útil para hacerle un gran reconocimiento a Manolo Lapuente. Platícanos un poquito de la relación de don Enrique y de Manolo, porque pues Manolo es quizás la estrella más grande en la historia del Puebla, ¿no? Como jugador, como directivo, como técnico, en fin. Y era un gran amigo de tu papá. Sí, la verdad es que Manolo, primero, bueno, no tan solo un gran amigo de mi padre, forjaron una amistad de veras inquebrantable. Yo creo que Manolo le permitía a mi papá comentarios o presencias donde no se las permitía a nadie. Eso te habla del cariño y el respeto que le tenía. Claro. Pero bueno, pues si hablamos de Manolo Lapuente, hablamos de un personaje que sin su presencia en el equipo de Puebla, pues esta historia no tendría razón de ser, con todo respeto, claro, porque hablaremos de un equipo promedio ahí, ¿no? Que vivió una etapa y que la sigue viviendo, no. Manolo, bueno, primero como jugador, yo me acuerdo, yo vi en la televisión, vi su primer juego, la primera vez que él salió como profesional con el Necaxa, y lo vi meter 3 goles en la tele. Manolo Lapuente en su primer juego. Eso era un delantero impresionante. Luego ya lo conocí aquí en Puebla, y es un sabio del fútbol. Él, y eso no se aprende, ¿no? Tú puedes ser un buen estudiante, puedes ser un buen profesionista, pero hay determinadas cualidades en cualquier actividad, pero yo creo que en el deporte es más difícil, que ya las traes, ¿no? Y en el caso de Manolo, pues él es un sabio del fútbol. Sí hay que hacerle muchos reconocimientos, hoy más que nunca. Ya en este momento, pues disfruta de una vida apacible y tranquila, pero pues no deja de ir al fútbol, ¿no? No, me lo encontré el último. Ahí lo lleva precisamente el nieto del señor, del primer dueño, del señor Díaz. Sí, el nieto, don Ramón Díaz, es el que lo lleva al fútbol ahora. Y me platicaba Ramón hace unos días porque hemos estado hablando mucho de Manolo, fíjate, coincidentemente, que cuando va al estadio la gente lo para, le toma fotos, le pide autógrafos, o sea, sigue siendo el gran personaje del fútbol en Puebla. Y sí, hay que hacerle homenajes y hay que hacerle reconocimientos hoy más que nunca. Es un gran tipo, pues aquí lo he tenido en mi oficina y hemos charlado muchas veces. Y te puedo decir que ha sido un gran padre, que es un hombre completo en toda la extensión de la palabra, limpio, nunca le ha hecho mal a nadie, y su vida ha sido el fútbol. Y bueno, no tan solo en el Puebla, como entrenador de la selección nacional, pues lo llevó a donde nadie lo ha llevado. Nada más, ¿no? Oye, ahorita que comentabas esto de los juegos y ver a los jugadores,
por la mesa de tu casa habrán pasado todos, ¿no? Porque además tu papá trababa amistad muy fácilmente con todos, ¿no? ¿Recuerdas algunos jugadores que especialmente fueran del gusto de tu papá, que dijera, estos son unos cracks, a mí este jugador, el otro? Bueno, yo creo que siempre le tuvo admiración a los españoles que vinieron, ¿no? Esos españoles se les cosía aparte porque pues venían del fútbol español, llegaban a México, al otro lado del continente, ¿verdad? Capitanes del Madrid, del Barcelona. Pero eran jugadores, lo que te decía yo hace rato, con una actitud y con una sed de triunfo y de sobresalir impresionantes. No venían a cobrar un sueldo. Entonces eso mi padre lo admiraba mucho, ¿no? Y bueno, pues jugadores, Luis Enrique Fernández, sí. Paul Moreno, ¿cómo se llamaba el otro? El que era un pegado, pateaba con la zurda, el Mortero Aravena, a todos ellos los quiso, los admiró, los apapachó, lo buscaban hasta para otras cuestiones, ¿no? Pero siempre ahí con gran admiración para ellos. Y sí, convivíamos muchas veces en un desayuno, en una comida, y lo querían y lo respetaban muchísimo, siempre, ¿eh? Una voz imprescindible. Oye, para no abusar muchísimo más de tu tiempo, tocayo, pero Puebla tuvo fútbol mucho tiempo gracias a gente como don Enrique Montero. Pues eso es importante que se sepa, pero es difícil, quizás tú habrás tenido algún indicio. ¿Qué significaba para tu papá esa pasión por el pueblo? El ser un enfranjado, una leyenda, porque verdaderamente lo es. Es que mi papá era todo pasión en todos los deportes. Cuando todavía joven se metió a dirigir a un boxeador, y luego llegó a ser su representante en una pelea de box, y le quitaron en ese momento el triunfo al que él defendía y protegía y representaba. Don Enrique acabó en el ring agarrándose a golpes con uno de los jueces, lo cual te habla de la pasión que tenía por los deportes. Entonces, en el caso del fútbol, yo sí creo que la mayor pasión que ha tenido dentro de todos los deportes es precisamente por el fútbol. Era que si después del juego o estaba contento o estaba triste, no tan solo eso, sino con esa misma pasión escribía sus crónicas. Oye en el radio, las platicaba, las comentaba, y siempre tratando de que la gente no estuviera frustrada. Siempre, bueno, ya se acabó este juego, no ganamos, pero viene el siguiente, ¿no? O sea, siempre como un gran promotor. Sí. Positivo del equipo. Yo nunca lo oí, por ejemplo, hablar mal de un equipo. Hablar mal de un entrenador, de los que reventaba para ganar audiencia. No, yo nunca lo escuché hablar ni de un entrenador, de un director técnico, ni de un jugador, ni de la afición misma. Nunca lo oí hablar mal. Siempre positivo, y eso, junto con la pasión que le tenía al pueblo de la Franja, pues lo hizo aportar lo que aportó al equipo. Claro. Pues gracias, querido tocayo. Para servirte, tocayo, con mucho gusto.